Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este segundo espacio donde vamos a estar hablando sobre los inicios de Salambo Editorial, y para esto precisamente tenemos a Albeiro Patiño Willes, que nos va a estar contando todo acerca de la firma. Hola Albeiro, ¿cómo estás? Ina, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Y un saludo para todas las personas que nos visiten y vean el video. Bueno Albeiro, cuéntanos, ¿qué es Salambo Editorial y cómo fueron los inicios como tal? ¿Qué te motivó a crear esta firma? Pues Carolina, mira, Salambo Editorial es un proyecto editorial que nace de una forma un poco curiosa porque originalmente, y lo mencionaba en un video anterior, yo lo que quería era hacer un ejercicio mediante el cual yo trabajara mis libros que ya habían sido publicados por distintas editoriales y los pudiera publicar con un nuevo formato estándar ya definido por mí. En ese proceso, pues yo estuve conociendo un poco sobre lo que era el proceso editorial, que implica pues la corrección ortotipográfica, la corrección de estilo, todo el proceso de maquetación y la construcción de, digamos, de las carátulas y muchas cosas alrededor del tema. Tiene aspectos legales como hacer una inscripción en el DNDA, también conseguir un registro ISBN, en fin, hay una cantidad de aspectos que hay que cuidar. Entonces pensé que finalmente cualquier persona no estaba pues en la capacidad, digamos, de hacer todas estas actividades si no realizaba, digamos, un estudio puntual y detallado que era como el que yo estaba haciendo. Entonces pensé en un momento determinado que pues valía la pena ofrecer un servicio similar a ese que yo estaba ejecutando a personas que estuvieran interesadas en conocer cómo era ese proceso y que estuvieran también pensando en publicar un libro y que hasta ahora no habían encontrado, digamos, el acceso a través de las editoriales tradicionales. Albeiro, ¿y por qué Salambo? ¿Por qué elegir este nombre para una editorial? Bueno, el nombre de Salambo Editorial sucede porque, digamos, yo estaba en un momento determinado pensando que los libros que yo quería publicar, los quería publicar también para venderlos y quería publicarlos mediante un sello como tal. Entonces yo pensaba crear un sello, pero no pensaba crear un sello para crear una editorial al público, sino para, digamos, poner ese sello editorial como el que presentaba mis libros. Por esas épocas yo estaba leyendo una novela de Gustave Flaubert, que me gusta mucho, titulada Salambó. Salambó con S y como ven pues con tilde en la O. Y a mí el título me sonaba. Salambó es una princesa cartaginés que pues desarrolla toda una defensa de los principios de su pueblo y entran en una guerra justamente para proteger un manto que era el que ellos consideraban como sagrado y que le daba la protección a ese pueblo. Me llamó como mucho la atención la novela y pues me gustó el título, pero pues tampoco quería poner el título tan originalmente, tan poco originalmente como el mismo nombre que aparecía en el libro. Entonces lo que hice fue que cambié la S por X y finalmente quité la tilde en la O y eso simplemente convirtió la palabra en Salambo. Y Salambo fue finalmente el nombre que adopté para definir ese sello con el que iba a publicar los libros. ¿Y cuál ha sido ese reto, el más grande hasta ahora con Salambo Editorial? Y teniendo en cuenta el tiempo en el que nos encontramos, ¿cierto? Estamos en tiempos de pandemia. ¿Cuál crees que es el aporte que hace Salambo como tal a la sociedad? Pues Carolina, mira, uno de los aspectos más complejos que tiene todo este proceso es que realmente no lo tiene que ejecutar realmente todo uno, ¿cierto? Finalmente, uno como director de la editorial lo que tiene que tener en cuenta son todos los aspectos que hay alrededor del proceso, pero finalmente uno no es experto en todo lo que se desarrolla en el mismo. Entonces, en el momento de pensar en un proceso, digamos, de corrección de estilo, hay que buscar una persona que se encargue de él. Si estamos pensando en un proceso de maquetación, también hay que buscar quien haga ese proceso de maquetación. Una carátula la debía hacer un ilustrador profesional. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer era buscar personas que se encargaran de todas estas actividades.
y justamente pues en los momentos en que yo más inmerso me encontraba en el proceso, llega la pandemia y entonces pues me toca empezar a buscar, y la mejor forma de hacerlo fue pues recurriendo a plataformas que ofrecen servicios freelance, a personas que ofrecen servicios a través de sus propias páginas web, y de esa manera pues fui contactando personas de todas partes del mundo. Pues he trabajado con personas de Singapur, he trabajado con personas de Londres, varias personas de España. Entonces también ha sido un proceso, digamos que bastante enriquecedor. Digamos que eso en cierta forma ha sido lo que la pandemia le ha planteado como reto a todo el proceso de construcción de Salambo. ¿Y qué le ofrecemos, digamos, a la sociedad con todo esto que estamos haciendo? Pues yo creo que es como una especie de voz de aliento también, pensando en muchas personas que en algún momento por distintas circunstancias, la pérdida del empleo, situaciones de enfermedad, de pérdidas de familiares, sienten un poco de negativismo, pero lo que tenemos que pensar es que, pues, digamos, el mundo ha atravesado muchas crisis y finalmente termina por salir de todas ellas. Entonces, cuando ya toda esta situación se normalice, pues tendremos que seguir. En eso pensaba, y la idea pues es que pues vamos a seguir adelante y a ofrecer la oportunidad a otras personas de que cumplan sus sueños de escribir y de publicar a través de Salambo Editorial. Albeiro, y continuando como con los retos un poco, sabemos que Colombia, y según estadísticas que lo muestran, es un país donde el hábito de lectura es muy bajo. ¿Qué opinión tienes acerca de esto, de esta problemática? Digamos que en cierta forma a veces nos enfrentamos a, digamos, a estadísticas que nos dan una cierta información, pero también a veces hay que confrontar esa información. Es cierto que de pronto el 100% de las personas de Colombia, y pensaría yo que de cualquier país, no son buenas lectoras, pero la mayoría de las personas en algún momento de su vida pues acogen un libro y lo leen, así sea de forma parcial. Alguna vez estaba leyendo justamente en LinkedIn digamos, la posición y la actitud que asumían determinadas personas frente al hábito de lectura de las personas de su país. Y veía que es más o menos constante que en todos los países consideren que ese es el país donde menos se lee. Entonces, si uno mira desde Colombia, piensa que, o se dice que en Colombia, o tal vez Colombia es el país donde menos se lee, pero si mira en España, España, digamos, es un centro editorial muy importante, también en España se considera que el hábito de lectura es muy bajo y hay que mejorarlo. Entonces yo pensaría que finalmente lo que tenemos que pensar es que no todo el mundo se apasiona y quiere concentrarse y dedicarse a lo mismo, ¿cierto? Hay personas que les gusta la lectura, pero también hay personas que les gusta la música, y hay otras personas que les gusta simplemente dedicarse a su academia o les gusta el fútbol. Entonces lo que sí pienso es que hay que tratar de estimular un poco el proceso de lectura, pero tampoco pensar que siempre tenemos los más bajos y que son malos esos hábitos de lectura en cada uno de los países. Tenemos que procurar es que mejoren, y esa es la apuesta que hacemos quienes nos dedicamos al tema de la literatura y a promover el hábito de lectura en las personas. Bueno, pero ya llegamos a un punto donde mencionabas que la idea es estimular tanto la lectura, pero también la escritura. Si hay un escritor que está motivado y quiere publicar su libro y lo quiere hacer a través de Salambo Editorial, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué se necesita para poder hacer ese sueño realidad? Bueno, nosotros, digamos, iniciamos este proceso de creación propiamente de una editorial con la idea de prestar servicios a personas externas, al público en general, hace poco, ¿cierto? Como ya había explicado, pues inicialmente esto se planteó como otro tipo de iniciativa. Entonces, como llevamos poco tiempo pensando en ofrecer los servicios al público, estamos en ese proceso de consolidación, de construcción del modelo de lo que va a ser Salambo Editorial como tal, como negocio, porque finalmente esto es un negocio. Entonces, digamos que en las redes sociales hemos venido mostrando distintos aspectos de lo que hemos venido construyendo, y de la misma manera hemos venido, digamos, anunciando
en qué más o menos fase nos encontramos del proceso. De la misma manera vamos a seguir haciendo con el fin de que una vez ya tengamos todo un portafolio listo, detallado, con costos, etcétera, que podamos presentarle al público para que lo digieran, para que se decanten por nosotros o por cualquier otro sello editorial, pues lo puedan hacer con toda la libertad del caso, ¿cierto? Entonces, hasta este momento lo que estamos haciendo finalmente es consolidando todo el modelo y próximamente van a estar viendo toda la información que les va a permitir tomar decisiones en relación con si se pueden involucrar con nosotros en este tipo de procesos editoriales. Bueno, y seguramente más adelante se van a ir publicando pues como todas esas rúbricas que se van a tener en cuenta para todas esas personas que deseen publicar su libro. Albeiro, ¿qué formatos utilizan precisamente para publicar sus libros, para atrapar, digamos, a esos compradores, que finalmente, como dices, también es un negocio? Entonces, ¿cómo tienen esto establecido? Bueno, digamos que también cuando uno mira todo lo que tiene que ver con los temas relacionados con publicidad, con marketing, hay aspectos muy importantes que deben ser tenidos en cuenta. A nosotros nos interesa que cuando ya salgamos al mercado con nuestros productos, la gente se interese por ellos. Eso significa que pues tenemos obviamente que ofrecer productos de calidad, o sea, buena literatura, pero también es importante, por ejemplo, ofrecer formatos asequibles que le gusten a la gente, que no sean en cierta forma discriminatorios, porque no todo el mundo podría estar en capacidad de leer un libro pequeño con una letra todavía más pequeña, y eso son cosas, por ejemplo, que a veces observo que la gente plantea: no, yo no leo ese libro porque ese libro tiene una letra muy pequeña y yo ya no tengo vista para eso. Otras personas, por ejemplo, pues, entonces lo que estamos pensando, perdón, es ofrecer libros al menos de un formato de 23 por 15 que esperamos se convierta como en nuestro formato estándar, al menos en las primeras colecciones que empecemos a sacar. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es temas como, por ejemplo, el color de la hoja blanca, la hoja crema, no son lo mismo para todos los públicos, no son lo mismo para los distintos tipos de literatura que se ofrecen. Entonces, hacer un estudio detallado de qué tipo, de qué color se debe ofrecer para cada uno. Otro aspecto muy importante es el de la carátula. La carátula debe ser muy atractiva, debe ser profesional. Entonces estamos trabajando en que pues las carátulas se hagan por personas profesionales y que le ofrezcan, digamos, a las personas unas imágenes muy bonitas que incluso en algunos momentos puedan pensar en sacar, enmarcar y colgar en alguna parte de sus bibliotecas. En fin, todos estos aspectos son los que nosotros consideramos que son importantes tener en cuenta y que estamos cuidando mucho para que a la gente le resulte atractivo ese proyecto que nosotros estamos creando y esos productos que les estaríamos ofreciendo. Albeiro, y aparte, digamos que del tradicional, pues que es con la hoja blanca, la hoja amarilla, ¿cierto? Que nos cuentas, ¿qué otros formatos manejan? ¿Tienen formato electrónico? ¿Tienen formato en audio? ¿Manejamos de pronto? Bueno, ya pensando, digamos, en los tipos de formato, en este momento estamos trabajando con formato tapa blanda, que formato tapa blanda pues es el libro físico, y también estamos ofreciendo pues el ya muy difundido EPUB, que básicamente pues es el formato que se está utilizando para distribuir los libros en internet. También trabajamos el formato Movie, que es el formato con el que se trabaja particularmente en la tienda Amazon. Y la idea es también promocionar los libros en otras tiendas, no solo en Amazon, y por lo tanto, pues cada una de ellas plantea sus distintos formatos electrónicos, entonces la idea es acoger esos distintos formatos electrónicos. Como también se está, digamos, volviendo muy masivo el uso del audio, entonces también estamos trabajando en la consecución de recursos y de personas que estén dispuestas a trabajar con nosotros en la conversión, digamos, de lo que es la literatura a formatos de audio, ¿cierto? Y hay formatos en los que se trabaja con voces sintéticas, pero también hay formatos en los que se trabaja con voces reales. Entonces hay que hacer un estudio detallado del tema para ver
finalmente cuál es el nivel de aceptación por parte del público de estos distintos formatos y decantarnos también entonces por uno de ellos. Ok, entonces ahí también llegamos a que, bueno, el acceso de los libros se ha transformado mucho, porque como tú mencionabas, existen plataformas hoy en día especializadas en el comercio de libros, como lo es Amazon y la plataforma chilena Busca Libre. Digamos entonces, ¿cómo pueden aprovechar esos autores para hacer como fuerte y aprovechar estas tendencias, esas tendencias electrónicas? ¿Cuáles son los retos también a los que se pueden enfrentar esos autores? Bueno, yo pienso que ante todo, todas las plataformas que han ido surgiendo más que cualquier otra cosa, lo que están haciendo es plantear oportunidades para, digamos, democratizar, no solo para los autores el publicar sus libros, sino también para las personas adquirir los libros a precios, digamos, mucho más asequibles, porque también hay que decir que los libros en algunos casos resultan bastante costosos para una buena parte de, digamos, de la población. Entonces, lo que estamos haciendo es, digamos, conociendo muy bien cómo trabaja Amazon, sus formatos, cuáles son las opciones que plantea para mejorar el proceso de distribución, cuáles son las opciones de costos también que nos plantean mejor retorno de inversión y especialmente pensando pues en las regalías que le corresponderían a los autores. Y digamos que en temas como Buscalibre, por ejemplo, son digamos, vitrinas, ¿cierto? Que se plantean también como alternativas para que la gente pueda también poner sus libros a la vista de un público muy amplio, no solamente, digamos, limitado a la localidad, sino de una forma muy global y permitir entonces la distribución que muchas veces se vuelve también un poco difícil porque los distribuidores digamos, más importantes hoy en día están, digamos, muy comprometidos, sobre todo con las editoriales tradicionales. Entonces yo creo que todo lo que está sucediendo es en respuesta justamente a ese, en cierta forma, monopolio que se ha venido manejando con todo lo que tiene que ver con la limitación que le plantean las editoriales al público en general para acceder entonces a la publicación de libros. Eso es lo que nosotros pensamos que estamos logrando con todas estas vitrinas y con todas estas opciones de publicación, de autopublicación y de autoedición que se vienen presentando. Álvaro, ¿y qué tip le podrías dar, digamos, a los que están empezando a comercializar en estas plataformas electrónicas, que ya de pronto has tenido la experiencia de montar tus libros allí, ¿cierto? ¿Qué tip podrías como regalarles a estas personas que están Bueno, iniciando? hay cosas, sí, muy importante la pregunta, Carolina, y es que realmente, como ya hemos hablado, pues esto es un negocio y digamos que como negocio lo que hay en medio es plata, es dinero. Entonces, una de las cosas que se nota con mucha frecuencia es que los libros que finalmente terminan por convertirse en libros mucho más divulgados, mucho más comprados y teóricamente mucho mejores que los otros, no es porque realmente sean mucho mejores que los otros, sino porque precisamente han recibido mucha más atención por parte de las editoriales, por parte de los distribuidores. Entonces, lo que nosotros observamos es que las personas tienen que poner mucho cuidado en cómo están maquetando los libros, que los libros se vean de forma profesional. Una cosa muy importante es la carátula. La carátula debe ser una carátula diseñada por una persona profesional también, que no se vea que son carátulas, digamos, caseras, diseñadas por plataformas o herramientas en Internet, que lo único que cogen es muchas veces una imagen y la imagen permiten colocar un texto. Es muy importante hacer los registros legales, por ejemplo, ante el ISBN, pues, que es como la cédula del libro, pero también hacer un registro en el DNDA, que lo que permite es proteger, digamos, los derechos de propiedad de los libros para las personas. Hacer unos muy buenos procesos, digamos, de promoción. Todo el tema de marketing es supremamente importante para que los libros se vendan. Si uno no conoce
10 libros que han escrito 10 escritores distintos, sino que conoce solamente un libro porque es el libro al que le ha puesto una editorial, no puede pretender que los otros 9 libros son libros malos, simplemente son libros desconocidos. Y quizás entre esos libros exista el verdadero libro que pueda llegar a pasar a la historia, porque hoy no sabemos realmente cuáles libros finalmente van a pasar a representar este periodo de la historia de la literatura del mundo, porque son procesos que duran mucho. Muchas veces solamente después de 100 años sabemos cuáles libros fueron los que finalmente se convirtieron en las verdaderas obras maestras que estábamos esperando. Sí. Bueno, y cuéntanos también cuáles son esos canales que utiliza Salambo Editorial. Bueno, nosotros en estos momentos básicamente estamos trabajando con plataforma propia, que básicamente es página web, que estamos adecuando. Ahora hay una página de autor que es la mía, pero también estamos adecuando la plataforma de Salambo Editorial. Y a su vez estamos utilizando también la plataforma de Amazon. Nos parece supremamente importante pues, que en una publicación que se haga en Amazon, un autor tenga la oportunidad de llegar a un público de todo el mundo. Hoy en día prácticamente el proceso, digamos, de globalización está limitado por el idioma. Si yo publico un libro en español, pues digamos que muchas de las personas que lo van a buscar son las que conocen el idioma español, que sería en el que estaría escrito. Pero si yo hago una traducción del libro al inglés, como lo hemos hecho también, observamos que las ventas de libros aumentan en otro tipo de plataformas, también por ejemplo de Amazon, que tiene plataformas para distintos idiomas. Entonces estamos trabajando con ellos y estamos haciendo pues ya todo el proceso de contacto con distintas entidades que tienen, digamos, sus librerías físicas o sus librerías virtuales, digamos, ya reconocidas, ya posicionadas, y lo que esperamos es poder ofrecer a través de estas librerías físicas también y estas librerías virtuales los libros que estemos publicando. Súper, Albeiro. Bueno, y algunas estadísticas demuestran que los hábitos de lectura aumentaron durante la pandemia. Digamos que eso lo has visto reflejado, ¿cómo lo has visto reflejado desde tu editorial? Sí, eso ¿Ha eso habido? sí es verdad. Qué pena, Carolina. Eso sí es verdad. Digamos que es algo que nosotros podemos ver simplemente en las estadísticas de venta. Los libros que tenemos en estos momentos publicados a través de la plataforma de Amazon simplemente nos muestran las estadísticas de aumentos significativos, aumentos importantes en las ventas. Esto muy probablemente se debe a que se están dando los espacios para que la gente lea, ¿cierto? Quizás creo que lo que nos está mostrando esto es que realmente no es que los hábitos de baja lectura sean debidos a simplemente que a la gente no le gusta, sino que como existen tantas opciones de entretenimiento, pues entonces la gente tiene un tiempo limitado. Tenemos 24 horas y de ahí hay que sacar 8 horas simplemente para dormir y otras 8 horas para trabajar y quedan 8 horas para repartir entre una cantidad de cosas. Hay tantas cosas, estamos dedicando tanto tiempo a la virtualidad, nos gusta tanto el fútbol, tenemos que salir a divertirnos, dedicar tiempo a la familia, que finalmente el tiempo que queda para la lectura podría llegar a ser poco. Pero como estamos viendo que estamos todos encerrados, nos está quedando mucho más tiempo y tenemos que ver en qué ocupar ese tiempo. La gente ha estado dedicando ese tiempo en muchos aspectos a la lectura, a muchos tipos de lectura. En algunos casos han leído libros técnicos y en otros de ficción, pero sí ha mejorado el nivel. Bueno, Albeiro, ¿qué más te gustaría agregar en este espacio que ya va llegando como a su fin? Algo más que quieras contar de Salambo Editorial, una invitación para que continúen pendientes, que se vienen más espacios como este. Este es nuestro segundo espacio, entonces también que sigan conectados con nosotros. Pues no, Carolina, yo creo que lo más importante es agradecer a la gente que ha estado muy pendiente de las comunicaciones que hemos venido haciendo en distintas redes sociales, a los me gusta, a los comentarios, a los correos, que me llegan muchos correos en donde me plantean cantidades de expectativas, gente que quiere estar en contacto con nosotros todo el tiempo.
Esperamos poder seguir ofreciendo todas estas comunicaciones y cuando ya todo esté listo, pues también empezar a ofrecer estos servicios que estamos seguros pues que a todo el mundo le van a gustar mucho. Básicamente es un llamado a participar, a que sigan pendientes de lo que estamos publicando y que podamos compartir muy buenos momentos a la sombrilla de la literatura en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que continúen siempre pues ahí pegaditos a lo nuevo que trae Salambo Editorial. Y nuevamente, como dice Albeiro, muchas gracias por todos los me gustas, por todos sus comentarios. Finalmente esperamos seguir mejorando. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego para todos, Carolina, muchas gracias. Gracias, Albeiro.